Buenas tardes, está fuera de mí. Yo ya pedí auxilio a diferentes unidades ahí en la facultad para que me apoyen y sigo sin poder resolver el conflicto de entrar a la plataforma. Entonces, hoy vamos a trabajar el tema de la ley de Newton. Si esto se cierra, por favor, vuelvan a entrar al mismo vínculo si son tan amables. Sé que no me pueden ver, no puedo abrir la cámara con esto, entonces, pero si miran mi presentación. Sí, se logra ver, ingeniera. Gracias, Sí, gracias. correcto. Gracias. Entonces, vamos a hablar hoy de la tercera ley de Newton. Continuamos con nuestros diagramas, ¿sí? Ya lo habíamos hablado en las semanas anteriores. A toda fuerza de tensión se opone siempre una fuerza de fricción y esa se da cuando se tiene una superficie de contacto. Entonces, si nosotros tenemos una superficie de contacto, dependiendo del tipo de superficie, es cómo va a hacer que este objeto se deslice con mayor facilidad o con dificultad. Por ejemplo, si queremos desplazar una caja sobre una superficie de hielo, eso es muy sencillo. ¿Por qué? Porque el hielo ofrece muy poca fricción. Ahora, si quisiéramos mover esta caja sobre una superficie de cemento que no está completamente alisado, nos va a costar mucho más. Entonces, tenemos nosotros la fuerza de fricción. Aquí tenemos un ejemplo de un recipiente de basura en donde, por estar sobre el piso, sabemos que tiene un peso, en este caso, y una fuerza normal. Si el bote estuviera suspendido o colgando, entonces no existiría esa fuerza normal. El peso siempre existiría. En este caso, tenemos el bote o el recipiente de basura sobre una superficie, podríamos decir el suelo, y el peso y la fuerza normal son una fuerza de acción y una fuerza de reacción. La fuerza de acción es el peso, que es masa por gravedad, y la fuerza de reacción se constituye como la fuerza normal. Acá está representada con una N minúscula, pero nosotros la hemos trabajado con N mayúscula, ¿verdad? Si nosotros jalamos este recipiente hacia la derecha, ¿están mirando? ¿Sí se mira? Sí, ingeniera. Gracias, gracias, Edwin. Si nosotros jalamos este recipiente hacia la derecha, la fuerza de fricción jala en la misma dirección, pero en sentido contrario. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la fuerza de fricción. Como lo hemos hablado, la fuerza de fricción la representamos como un coeficiente. En este caso, es la fuerza de fricción cinética, de manera que el coeficiente que vamos a utilizar de la superficie en contacto va a ser el coeficiente de fricción cinético por la fuerza normal. Jordi, ¿preguntas? ¿No? Bueno, entonces aquí lo mismo, ¿verdad? Estamos hablando que la fuerza de tensión, ¿sí?, con la que estemos jalando, va a ser la fuerza de acción y la fuerza de fricción va a ser contraria en la misma dirección, pero Ancho. ¿qué manda? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces tenemos nosotros la fuerza de fricción va a ser menor o igual al coeficiente de fricción por la normal. Y ya nosotros hablamos de coeficiente de fricción estática. Eso es cuando las superficies están, valga la redundancia, ¿verdad? Cuando están sin movimiento, y cinética cuando están en movimiento. Podemos nosotros ver la fuerza de fricción estática y la fuerza de fricción cinética. Ambas van a trabajar con un coeficiente de fricción, y ese coeficiente de fricción va a estar siempre entre 0 y 1, ¿de acuerdo? Entonces vamos a trabajar nosotros, como lo hemos hecho hasta ahora,
Y aquí tenemos los diferentes coeficientes de fricción. A mí me gustaría que tomaran una captura de pantalla, por favor, de esto, y así ya lo tienen ustedes entre su material de aprendizaje directamente. ¿Por qué? Porque imagínense que viene un ejercicio y se les dice que hay un coeficiente de fricción de hule sobre concreto y están en movimiento, ustedes van a utilizar el coeficiente de fricción cinética, ¿verdad? Ahora si se les dice que es hielo sobre hielo, vean por ejemplo, miren el coeficiente de fricción cinética es 0.03. ¿Por qué? Porque eso se resbala prácticamente, no cuesta en lo absoluto casi nada desplazar un hielo sobre otro hielo, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros tenemos una idea de cómo es esa fricción en ambas superficies, ¿de acuerdo? Y esto es, aquí miremos, por ejemplo, si tenemos madera, ¿sí? Madera encerada sobre nieve húmeda, bueno, nosotros no lo tenemos acá, pero metal sobre metal. Si están lubricados, es decir, si hay una capa de aceite, una capa de grasa, vean el coeficiente de fricción cinética también se vuelve bastante pequeñito. Casi como el de hielo sobre hielo. ¿Hay alguna pregunta con lo que vemos acá? ¿No? Nosotros solo vamos a tomar el coeficiente de fricción y con eso resolvemos nuestra fuerza de fricción, que dijimos que es la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la fuerza normal. Acá tenemos un ejemplo y nuevamente ya lo hemos trabajado en las semanas anteriores. Aquí tenemos un cuerpo un objeto que está sobre un plano inclinado. Entonces, muy importante es que ustedes recuerden que el peso siempre, no importa en dónde esté el objeto, si está en plano horizontal o en plano inclinado, el peso siempre va a ser una fuerza que va a venir hacia el centro de la Tierra, es decir, hacia abajo. Si en este caso nuestro peso, vamos a poner aquí tenemos nosotros nuestro peso, pero en este caso tenemos un plano inclinado. Entonces, tenemos que descomponer este peso en dos componentes. ¿Cuáles son esas componentes? Pues trazamos nuestro eje de coordenadas XY, ¿sí? Y entonces el eje X lo podemos ver nosotros que va a estar inclinado, ¿verdad? Entonces, ese peso lo vamos a descomponer aquí está. Aquí está. Lo vamos a descomponer en sus componentes X y Y. Y eso es lo que nosotros hemos estado trabajando, ¿de acuerdo? Las componentes X y la componente Y de cada uno de los, aquí está, la componente. En este caso estamos hablando de Y en este eje. Hay preguntas si se entiende esto que estoy hablando, ¿verdad? Jóvenes. Sí, ingeniera. ¿Sí? Si tienen dudas, me preguntan. Estamos hablando entonces de, en este caso, fíjense bien que tenemos el ángulo que no está adherido al eje X. Entonces, la componente, cuando el ángulo, recuerden esto bien, cuando el ángulo que nos dan es este, aquí vamos a ponerle ángulo alfa, cuando el ángulo alfa que nos dan es este, la componente en X siempre va a ser el coseno, siempre. Pero en este caso, nos están dando el ángulo complementario, es decir, el que está pegadito al eje Y. En ese único caso, es
cuando el ángulo, cuando la componente en X va a ser por el seno. Recuerden bien eso, por favor. El ángulo que nos van a dar es el que está pegado a X. La componente en X va a ser por el coseno. ¿Hay preguntas ahí? ¿No? Bueno, entonces acá descomponemos el peso en sus componentes. Vamos a colocar acá. Vamos a escribir aquí la componente del peso en X. Y en este caso, la componente del peso en X va a ser multiplicado el peso por el seno del ángulo. Y la componente en Y, así como está dado este ángulo acá, va a ser igual a el peso multiplicado por el seno del ángulo. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, anoten. Muy bien. Entonces, aquí vamos a hacer análisis de ese ejemplo que está anteriormente para que ustedes lo tengan presente, aunque ya lo hemos visto en otras semanas. Dice, las fuerzas que actúan sobre el bloque en el eje Y son la fuerza normal, el peso y la fuerza de fricción. Como este peso, a ver, lo voy a traer para acá. Como este objeto está, si ustedes ven, está estático, tenemos sobre el eje acá la componente en Y del eje y en X tenemos la componente en X del peso. Entonces el peso se va a dividir en dos componentes. Va. Veamos entonces acá. Tenemos las fuerzas que actúan en el bloque son la fuerza gravitacional, que es el peso. Peso es masa por gravedad. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá. Peso igual masa por gravedad. Entonces, la fuerza normal, que es completamente perpendicular a la superficie de contacto, y la fuerza de fricción, que en este caso es estática, y es igual a el coeficiente de fricción estático, aquí está, estático, por la fuerza normal. Entonces, ya descompusimos las componentes del peso. Lo voy a traer para acá, del anterior. Aquí está. Dijimos que la componente en X, en este caso, era masa por gravedad por seno del ángulo. ¿Sí? Entonces lo vamos a colocar aquí para que nos quede. El peso tiene dos componentes. ¿Sí? El peso va a tener su componente en X, que es igual a masa por gravedad por el seno del ángulo teta, en este caso. Y la componente en Y, que va a ser masa por gravedad por jóvenes, por el coseno, ¿verdad? No. Muy bien, por el coseno. Esto ya lo habíamos visto. Entonces, la componente en Y, la vamos a poner, la fuerza Y, aquí. Aquí. Me deja. Ahí está. Entonces, nosotros hacemos sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué tenemos en X?
Yo creo que esto lo vimos la semana pasada. Sumatoria de fuerzas en X está la fuerza de fricción y la componente del peso en X. Y la sumatoria de fuerzas en Y está la fuerza normal que va hacia arriba y el peso que va hacia abajo. Entonces, nosotros diremos que, de acuerdo a la primera ecuación, si ustedes ven, la fuerza normal va a ser igual al peso por el seno del ángulo. ¿Lo ven? Al despejar aquí, nos queda que la fuerza normal es igual a masa por gravedad por seno del ángulo. De manera que nosotros tenemos aquí la fuerza normal. Veamos en la segunda columna. La fuerza normal dividido el coseno es igual al peso. Y peso es, despejado de aquí, es seno por seno de teta. Y lo vimos la semana pasada, que era igual a la fuerza normal por la tangente. No sé si les quedó duda. Esto lo vimos bien la semana pasada. Voy a... ¿Jóvenes? Ay, Dios mío. Jóvenes. Sí, todo bien, gracias. Todo claro. Ok. La semana pasada lo vimos y despejamos porque llegábamos que la fuerza normal era igual al coeficiente de fricción estática, en este caso, por la normal, y esto era igual a la tangente del ángulo. Bueno, para finalizar, nosotros vemos acá, tenemos que la tangente del ángulo. En el ejercicio que hicimos la semana pasada, teníamos un ángulo de 37 grados. En este caso, nosotros tenemos un ángulo de 20 grados. Aquí está el dato, aquí. Un ángulo de 20 grados. Entonces, para encontrar el coeficiente de fricción cinética, decimos que es la tangente del ángulo que se nos ha dado. En este caso tenemos la tangente de 20 grados. Y se recuerdan que hacíamos tangente inversa. Lo voy a escribir acá. Nosotros hacemos tangente inversa de 20 grados. Y aquí era donde nosotros encontrábamos el coeficiente de fricción cinética. ¿De acuerdo? Y la tangente inversa, lo hicimos la semana pasada, era igual a 0.364. ¿De acuerdo? Entonces, esto solamente complementa lo que ya vimos la semana pasada. O sea, en los diagramas de cuerpo libre que hemos trabajado anteriormente, ya trabajamos cómo despejar tangente inversa. ¿Cuál es la función trigonométrica, jóvenes? ¿Cuál es la función trigonométrica de tangente inversa? ¿Quién me dice? ¿Cómo encontramos tangente inversa de un ángulo? Jóvenes. ¿Cómo encontramos la tangente inversa de un ángulo? En la calculadora. Jóvenes. Sería presionando Shift y luego el botón de tangente para obtener la tangente inversa. Muy bien. Presionamos la función tangente, ¿pero qué dijo? Yo la saco con shift y tangente. Y así sale tangente inversa. Va. Entonces con shift y tangente, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a ver cómo nosotros encontramos esto en la semana pasada.
para que vean que es exactamente el mismo caso que nos está poniendo la plataforma. ¿Logran verlo? No, no lo miran, ¿verdad? Ok. ¿Ahí lo ven? Es el mismo ejercicio que vimos la semana pasada y nuevamente nos lo está planteando en esta semana. Se está hablando de la fuerza de fricción, lo trabajamos con el carro que tenía su parqueo, su carport, y hablaba de este ángulo, qué tan empinado. ¿Se recuerdan? Eso lo resolvimos la semana pasada. Hicimos un análisis de la sumatoria de fuerzas en X y dijimos que el peso componente de X era la fuerza de acción y la fuerza de reacción era la fuerza de fricción. Lo trabajamos bien despejado, ¿verdad? La sumatoria de fuerzas en Y, en este caso, acá, era la normal como respuesta a la superficie de contacto y en signo negativo tendríamos la componente del peso. ¿Estamos ahí? Aquí tenemos la componente del peso. ¿Lo ven? El peso viene hacia el centro de la Tierra, viene hacia abajo, pero como acá tenemos un ángulo, entonces tenemos que tomar en consideración la componente del peso en el eje Y. Y el eje Y lo tenemos que colocar sobre el plano inclinado. Tenemos el eje X en el plano inclinado y tenemos el eje Y. Por lo tanto, la fuerza normal que va apuntando hacia arriba menos el peso de la componente en Y, que en este caso lo estoy colocando aquí. En ese plano que estamos nosotros escribiendo, aquí lo voy a colocar más grueso, aquí, la componente en Y aquí, va a estar entonces fuerza normal hacia arriba, el peso hacia abajo, pero la componente en Y. Y en este caso tenemos que el peso es igual a masa por gravedad por coseno del ángulo. Por favor, recuerden esta parte. Cuando el ángulo que se nos entrega es este, entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Es el único caso en donde la componente en Y es la multiplicación por el coseno del ángulo. Aquí está. Y lo estoy recalcando para que no se les olvide. En este caso, tenemos nosotros que la componente en Y es igual a la masa por gravedad por coseno del ángulo. ¿Por qué? Porque el ángulo que se nos está dando es el que está adherido al eje Y. Vean que se los estoy repitiendo bastante para que lo tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque el coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente. Y en este caso, el cateto adyacente es el que está pegado a al eje Y. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, esto era para que recordaran la sumatoria de fuerzas en X, es la fuerza de fricción menos el peso en X. En este caso el peso es por el seno. Y aquí despejamos la función en la sumatoria de fuerzas en Y por eso es que llegamos a la tangente del ángulo. Es igual al ángulo en el cual teníamos que levantar la cochera. Igual aquí. Jóvenes, ¿se están viendo? Sí, en general, estamos bien. Ah, bueno, gracias. Entonces, yo no sé si tienen alguna duda. Esto es muy importante que ustedes lo tengan presente, a pesar de que ya lo habíamos visto en semanas anteriores. ¿De acuerdo? Entonces, esto aplica igual para los demás ejercicios que estén dentro de la plataforma. Siempre vamos a utilizar
la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y. No importa si les hablan de un carruaje, si les hablan de una moneda, siempre hay un peso, una fuerza normal. Si el movimiento va a la derecha, la fuerza de fricción va a la izquierda. Y eso es lo que hemos estado trabajando. Cómo despejar las fórmulas, lo hemos trabajado en cada uno de los ejercicios anteriores. Acuérdense también que tienen que elaborar diagrama de cuerpo libre. Aquí les habla de una masa 1, la fuerza de fricción hacia la derecha, la fuerza de tensión, y en la masa 2 no tienen fuerza normal. ¿Están viendo mi diagrama? Sí, ingeniero. Gracias. Están viendo la fuerza normal. No tiene fuerza normal solamente cuando hay superficie de contacto. Acá tienen ustedes algunos videos. No sé si tienen pregunta con este ejercicio anterior. Hacemos el análisis en cada uno de el diagrama de cuerpo libre. Hicimos un ejercicio también, diagrama de cuerpo libre para una masa y el diagrama de cuerpo libre para la segunda masa. Esto es exactamente lo mismo con todos los ejercicios que se trabajen. Jóvenes, por favor, quiero que lo tengan presente. Siempre que elaboren un análisis en un sistema de cargas, hay una carga 1 y una carga 2, por favor, separen los diagramas. El diagrama de la carga de la cubeta lo hacen por separado y el diagrama de cuerpo libre del carro lo hacen por separado. ¿Qué es lo que pasa con esto? Cuando lo trabajamos por separado, estamos viendo exactamente cuáles son las fuerzas que actúan sobre cada uno de los objetos. Y recuerden que siempre la solución, cómo vamos encaminando y encontrando la ecuación en uno de los objetos, me ayuda a resolver el segundo objeto. Eso es siempre lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, si tienen alguna pregunta